Hola, soy Jesús Sánchez y esto es la edición de verano de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Esta semana te he estado comentando algunas cosas importantes sobre finanzas personales. Y hoy, para terminar este ciclo de esta primera semana de verano de Quiero ser rico, del podcast de la edición de verano, este primer ciclo sobre finanzas personales, lo que te quiero contar es en lo que me fijo principalmente en las sesiones de coach financiero. ¿Qué es lo que me fijo cuando reviso la parte económica de alguno de mis clientes? Para empezar, indicarte que hay muchísimo más que los números. Los números son solo una parte, y de lo que te voy a hablar es hoy solo de los números. De esa parte, pero como te he dicho, las sesiones de coach financiero abarcan mucho más que revisar los números, la situación financiera. A mí me gusta utilizar una plantilla. Bueno, le pido a todos mis clientes que me rellenen una plantilla que es similar a la que utiliza Robert Kiyosaki, la que cuenta en sus libros, sobre todo en el libro de Cash Flow, el libro del flujo de dinero. Y también es la misma que aparece en el juego de Cash Flow. Bueno, me gusta utilizar esta plantilla, que en contabilidad se llama... Bueno, realmente son dos tipos de... Son dos informes diferentes. Por un lado tenemos la parte de la cuenta de ingresos y gastos y por otro tenemos la situación patrimonial o hoja de balance. Yo personalmente en las sesiones de coach financiero me centro principalmente en la parte de la hoja de balance. Cuánto tienes y cuánto debes. Y la parte de los ingresos y los gastos pues es algo que paso bastante por encima, que es algo que apenas toco. Y te voy a contar por qué no me fijo mucho en la parte esta de ingresos y gastos. He anotado 5 razones por las cuales no me fijo. Y son estas. La primera es que la otra parte, la parte del balance, me permite conocer mejor lo que sabes de inversiones, lo que sabe el cliente sobre inversiones y cuál es su perfil de riesgo. Si no tienes ningún tipo de inversiones, seguramente tengas miedo a invertir o no has tenido las ocasiones. Seguramente la ocasión sí la hayas tenido, pero no la hayas aprovechado, no hayas invertido nada, pues porque no sabes o porque tienes algún tipo de miedo. Por tanto, si no tienes ninguna inversiones, ya tengo una pista que seguramente pueda haber algo de eso. No es nada científico, no es algo 100% fiable, pero por lo menos ya tengo una pista. Lo segundo es que también me permite conocer cómo podemos disminuir el riesgo, cómo podemos aumentar la rentabilidad. Al final me permite saber cómo podemos diversificar mejor el patrimonio de este cliente. También me permite conocer cuál seguramente sea el primer paso. Y esta es la tercera razón. Me permite conocer si necesitamos aumentar el fondo de emergencia o si por el contrario lo que necesitamos es empezar a invertir porque ya tenemos demasiado dinero parado, demasiado dinero que no nos está aportando una rentabilidad que realmente podríamos estar consiguiendo. El cuarto motivo por el que no me centro demasiado en la parte de ingresos y gastos es porque si has realizado correctamente tú esta parte, la parte de ingresos y gastos, tú mismo ya te das cuenta de si gastas demasiado en ciertas partidas. No te lo tengo que decir yo, tú mismo lo has visto. Cuando has empezado a notar los ingresos y los gastos, ya te has dado cuenta de que a lo mejor se te va demasiado dinero en determinada partida. Así que no creo que me quieras pagar para que te diga algo que tú ya sabes. Esa parte me la intento saltar un poco. Lo podemos comentar brevemente, sí, pero no es algo en lo que me suelo centrar y las sesiones mucho menos giran en torno a esta parte, a la parte de ingresos y gastos. Y el quinto motivo por lo que no me suelo fijar en la parte de ingresos y gastos es que el consejo fácil es muy fácil de darlo. El consejo fácil de, oye, pues tienes que gastar menos. Pues bueno, oye, que es muy fácil dar ese consejo. El consejo, tienes que gastar menos, se puede aplicar a todo el mundo. Y es muy fácil soltarlo de forma rápida. Bueno, yo creo que es incluso casi como insultar a otra persona. Porque se trata de un consejo muy sencillo, pero no siempre es tan fácilmente aplicable. Estas son un poco las 5 razones, los 5 motivos por lo que no me suelo centrar tanto en la parte de ingresos y gastos. Pero hoy en este podcast sí que me quiero centrar un poco en esta parte, en la parte de ingresos y gastos, en lo que llevamos hablando casi toda esta semana. Pero antes de continuar, déjame que te cuente un pequeño secreto. Esta información que yo pido en la parte sobre todo de ingresos y gastos, si tú ya llevas un registro de ingresos y gastos, por muy sencillo que sea, y llevas un pequeño control de tus finanzas, esta plantilla se rellena rápidamente, en muy pocos minutos. Así que este pequeño secreto no siempre se cumple, pero casi siempre se cumple, es que si yo te pido esta información y tardas muchísimo en responderte,
pues yo ya tengo una pista de cómo están tus finanzas. Sé que si tardas mucho en responderme, seguramente tu registro de ingresos y gastos no sea muy exacto, que no lo lleves muy bien. En cambio, si me respondes en menos de una hora, que se han dado casos de que me responden en menos de 10 minutos, pues ya sé que este cliente el tema de registro de gastos lo lleva al día, sabe perfectamente en qué gasta su dinero. Como te he dicho, no es algo fiable 100%, pero me da una idea de que el registro de gastos pueda estar más o menos exacto, que pueda tener más o menos inexactitudes. Bueno, pues lo que te iba a comentar, en la parte de medir el estado de nuestras finanzas. ¿Cómo podemos medir nosotros nuestras finanzas? Básicamente necesitamos conocer dos cifras, ya las conoces, cuánto ganas y cuánto gastas. Y esto es muy fácil de registrar, solo tienes que ir anotando en diferentes filas tus gastos y tus ingresos. Así que aquí ya tienes una pista. Si tus ingresos son solo un concepto, son solo una línea, pues seguramente ya estés corriendo un riesgo bastante elevado. Este registro lo puedes utilizar en plazos de meses, en plazos de años, da un poco igual, da igual que pienses en meses o que pienses en años. Pero sobre todo, nunca te olvides de los gastos anuales, esos gastos que solo nos vienen una vez al año, como el seguro del coche o la revisión del coche, las vacaciones, las navidades. En tu registro mensual de gastos, estas partidas, estos conceptos deben entrar más o menos, divididos, mensualizados o tener alguna categoría extra o más o menos tenerlos contemplados. Así que si ya tienes estos datos, cuánto ingresas y cuánto gastas y quieres cambiar tu situación financiera, tú ya sabes lo que tienes que hacer. O reduces gastos o aumentas ingresos. Si por alguna razón el resultado es negativo, o más o menos estás a cero, estás neutro, sabes que debes cambiar lo antes posible tu situación. Es que esa situación no es sostenible a largo plazo. Deberías poder ahorrar siempre un poquito. ¿Un poco? ¿Cuánto? Bueno, ¿cuánto no lo sé? Como mínimo un 10%. Que si no puedes un 10, ahorra solo un 5, ahorra solo un 1%, ahorra un euro, ahorra 10 euros al mes. Mejor algo que nada. Existen fórmulas y reglas para determinar cuánto tienes que gastar en cada una de las partidas, pero si conoces estas reglas o has oído hablar de ellas, no te quedes con que son reglas exactas. Cada vida, cada persona es diferente y estas reglas son una orientación, son unas pistas, unos datos que, bueno, que puedes orientarte, pero no es algo que debes cumplir sí o sí. Vale, así que quédate claro que estos porcentajes que puedes encontrar en algunos sitios son solo una orientación. Que si tú no gastas nada en formación, igual deberías empezar a gastar un poco. Mejor dicho, no a gastar, sino a invertir en formación. En formarte, en aprender, en ser mejor profesional, en tener más opciones en el día de mañana, saber de otras profesiones o ser un mejor en tu profesión, ser más imprescindible. Bueno, pues eso, aportar algo más en tu profesión o tener otra vía de negocio, otra vía de ingreso. Si gastas demasiado o no gastas nada en ocio, igual deberías controlar un poco mejor esta partida. Oye, pues igual tienes que revisar tus hábitos y tus formas de disfrutar de la vida y disfrutar del dinero. Ni gastes demasiado en ocio y no gastes nada. Al final, el dinero y trabajar lo hacemos para poder disfrutar un poco de la vida, no es solo trabajar. Así que ya lo sabes, ya tienes las pistas para medir, para conocer mejor el estado de tus finanzas, revisar tus ingresos y gastos y ver que realmente pues estás pudiendo ahorrar un poco todos los meses, ahorrar más o gastar menos de lo que ingresas y bueno, por lo menos en esta primera parte ya estás bien en finanzas. Y después un poco lo que te he comentado sobre la otra parte, la parte del balance, cuánto tienes y cuánto debes. Bueno, pues si tienes deudas, tal vez lo mejor es empezar a reducir la deuda. Yo siempre os recomiendo que nunca inviertas si tienes deudas. Si tienes deudas, primero eliminamos las deudas y después empezamos a invertir. Que si esta deuda es la hipoteca, vale. Esta te la compro, esta te la permito. Puedes seguir manteniendo tu hipoteca. Pero sin contar la hipoteca, el resto de deudas, primero elimina las deudas y después ya pensaremos en invertir. Paso a paso. Si tienes demasiado dinero en el banco, si no tienes dinero en el banco, pues igual debemos ajustar el fondo de emergencia. ¿Cuánto debes tener en el fondo de emergencia? Bueno, pues no lo sé. No hay una cifra exacta. Entre 3, 6 meses, 10 meses, 12 meses de tus gastos. Bueno, pues depende un poco también de tu situación. Si eres funcionario o tienes un salario muy alto pero tus gastos son muy bajos, es decir, estás ahorrando bastante todos los meses, tienes bastante margen de seguridad, pues oye, igual tu margen de seguridad, tu fondo de emergencia, no tiene por qué ser tan grande. En cambio, si tu cosa va un poco más justa, estás llegando muy ajustado a final de mes,
no estás pudiendo ahorrar todos los meses, tu trabajo es poco estable, con periodos en el que pierdes tu trabajo, tienes que cambiar de empresa o situaciones de esta, pues igual 6 meses de gastos en el fondo de emergencia sea demasiado poco dinero. Bien, así que ya tenemos 2 pistas de lo que debes hacer en función de tu balance. Primero, eliminar deudas. Lo segundo, ajustar el fondo de emergencias. Y lo tercero es empezar a invertir. ¿Cuánto, dónde, en qué? Pues depende mucho de cada situación. Y en general el consejo es que puedes empezar a invertir todo en un solo producto, pero con el paso del tiempo debes ir diversificando. Al principio no importa que te concentres muchísimo en solo una cosa, cuando tienes muy poco dinero, pues no pasa nada porque lo metas todo en un solo producto. Que metas los ahorros de todo un año en un solo producto financiero, puedes considerarlo que es arriesgado, pero tampoco lo es tanto. Eso sí, cuando ya tienes los ahorros de todo un año metido en un solo producto, igual llega el momento de buscar un segundo producto, buscar algún tipo de inversión diferente para los ahorros de tu siguiente año. Ir diversificando un poco, no meter todos los huevos en la misma cesta. Y bueno, con esto tienes algunos consejos de cómo medir el estado de tus finanzas, conocer un poco qué hace un coach financiero o un poco en la parte más económica, en la parte más de los números que se analiza en una sesión privada, en una sesión de coach financiero. Tienes dudas y crees que necesitas ayuda con tus finanzas para conocer, medir y mejorar tus finanzas personales, tienes la opción de contratarme. Vete a Quiero Ser Rico y en el apartado, lo ves en el menú, lo ves arriba en Coach Financiero, pues ahí tienes toda la información para que yo revise tus finanzas personales. Y lo hago yo personalmente, no hay ninguna persona de mi equipo que se encargue de esto, lo hago yo personalmente. Así que si quieres que lo revisemos juntos, ya sabes, ahí tienes toda la información. Y esto es todo por hoy, es todo por esta primera semana de la edición de verano de 2021 de Quiero Ser Rico. Así que si te ha gustado este podcast, no olvides de indicarlo, que me gusta, darle un like, darle lo que sea que se haga en tu plataforma de podcast. No olvides de anotarte, de suscribirte para no perderte ninguno de mis episodios, anotarte a mi lista de correo en la que te enseño a invertir y, por último, si tienes alguna duda o alguna sugerencia, ponte en contacto conmigo. Esto es todo y hasta la semana que viene.